Cuando Tomás consiguió el traslado al sur, fue casi como una señal. Después de años de vivir entre el caos de la ciudad, él y su esposa, Lucía, sintieron que era el momento de empezar de nuevo. Alejarse del cemento, del ruido, de todo lo que pesaba en su día a día. Los chicos también lo necesitaban. Clara, de 15, venía arrastrando ataques de ansiedad. Y Santi, de apenas 6 años, aún dormía con ellos. Por eso, cuando vieron la casa por internet, supieron que esa era la indicada. Una construcción estilo alpino, con techos inclinados, grandes ventanales y un terreno cubierto de pinos. Estaba retirada al final de un camino de tierra, sin vecinos a la vista. Según la inmobiliaria, había estado desocupada por años, pero la dueña anterior la había restaurado con mucho cuidado antes de mudarse al extranjero. Todo parecía nuevo: pintura, cañerías, instalaciones eléctricas. Era perfecta, demasiado perfecta. Se mudaron en otoño. La brisa era fresca, el paisaje hermoso. Las primeras semanas fueron tranquilas. Se acostumbraron a los nuevos sonidos del bosque, al crujido de las ramas, al viento silbando entre los árboles. Pero entonces comenzaron los ruidos dentro de la casa. Primero fue algo sutil. Un crujido insistente en el entrepiso, como si alguien caminara despacio cuando todos estaban en la planta baja. Luego, pequeños golpes en la pared del pasillo durante la noche. Nada demasiado perturbador. Al principio, Tomás lo atribuía a la madera. La casa se estaba asentando, decía. Pero Lucía no estaba tan segura. Había algo extraño en el ritmo de esos sonidos. No eran aleatorios. Siempre ocurrían a la misma hora. 3, 13, A.M. Golpe, golpe, golpe. 3 impactos secos, separados por exactamente un segundo, como si alguien del otro lado tocara con los nudillos para llamar la atención. Tomás revisó el exterior. No había ramas sueltas. Ninguna tubería pasaba por allí. Probó mover muebles, golpear la pared, pero no pudo replicar el sonido. Quizás es la estructura, dijo. O quizás alguien nos quiere decir algo, respondió Lucía, sin humor. A los pocos días, Santi se negó a entrar al dormitorio que habían preparado para él. «Mamá, el señor no me deja jugar ahí», dijo, abrazando a su oso de peluche. «¿Qué señor?» «El del placard. Dice que la casa es suya, que no le gusta que toquemos sus cosas». Lucía intentó reírse, pensar que era fruto de su imaginación, pero cuando abrió el placard, un escalofrío le recorrió la espalda. El aire allí dentro estaba más frío y olía distinto, como humedad vieja, estancada, como si ese rincón no hubiese sido tocado por la luz en años. A partir de entonces, las cosas empeoraron. Clara comenzó a tener pesadillas, siempre iguales. Soñaba que se despertaba en la casa, pero algo estaba mal. Todo era más oscuro, más estrecho, como si la estructura se hubiera deformado. Había figuras que se arrastraban por los zócalos, alargadas, sin rostro, que se detenían frente a su cama y simplemente la observaban. No hacían ruido, no hablaban, solo estaban ahí. Cada mañana despertaba con un nudo en el pecho y lágrimas secas en las mejillas. Lucía, por su parte, soñaba con pasillos que no existían. Bajaba escaleras interminables dentro de la casa, como si debajo del piso hubiera otro nivel oculto, más antiguo, cubierto de tierra y raíces. Escuchaba voces. No eran gritos, no eran palabras, eran susurros, como oraciones en un idioma que no comprendía, pero que reconocía. Y entonces
pasó lo más extraño. Una mañana, Clara bajó a la cocina y gritó. Justo debajo del tramo de escaleras había aparecido una puerta, una que no estaba allí la noche anterior. Todos lo sabían. Era imposible no recordarlo. Ese espacio había sido una pared blanca, lisa. Ahora había una puerta de madera oscura, casi negra, sin picaporte, con bisagras oxidadas que parecían crecer desde la pared misma, como si la casa la hubiera parido durante la noche. Tomás intentó abrirla. Golpeó, forzó, empujó, usó herramientas. Nada. La puerta no se movía, no vibraba, no parecía estar sujeta a ninguna lógica arquitectónica. Era como un dibujo, pero uno vivo. Decidieron ignorarla, sellarla con una cómoda delante. Pero esa noche los sonidos volvieron. Ya no eran golpes, ahora era un rasguño, lento, constante, como uñas desgarrando madera vieja, como algo que quiere salir. Y a la mañana siguiente, Clara tenía marcas en los brazos. No moretones, no cortes, sino líneas perfectamente simétricas, finas, rojas, dolorosas, como si algo la hubiese sujetado fuerte mientras dormía, como si alguien hubiera querido llevarla. Esa fue la primera noche que durmieron todos en el mismo cuarto. Santi, que no hablaba desde hacía 2 días, susurró justo antes de dormir. No es un señor, mamá. Es la casa. La casa nos quiere afuera. Después de esa noche, ya no pudieron fingir. No era la madera. No era el viento. No era la imaginación de los chicos. Era la casa. Y lo que vivía dentro de ella. Tomás instaló cámaras. No por seguridad, por desesperación. Colocó una en el pasillo, otra en el living. Y una más apuntando directamente a la puerta sin picaporte. Quería pruebas. Algo que pudiera explicar lo que pasaba cuando todos dormían. Pero la primera noche, las grabaciones se detuvieron a las 13 a.m., justo cuando comenzaban los rasguños. Las 3 cámaras congelaron la imagen en el mismo instante. Una figura borrosa en el pasillo, al fondo, demasiado alta para ser un humano, demasiado delgada, como si fuera una sombra vertical. Y luego, silencio. Pantalla negra. Las tarjetas de memoria estaban corruptas, como si algo no quisiera ser visto. A la mañana siguiente, encontraron la cómoda corrida. La puerta abierta. No mucho. Solo unos centímetros, pero lo suficiente para ver que del otro lado no había una habitación. Solo oscuridad. Una negrura espesa, densa, que parecía absorber la luz. Tomás acercó la linterna. El haz no penetraba más de 1 metro. Era como si la oscuridad tuviera peso. Lucía quiso irse. Ya, sin empacar, sin mirar atrás. Pero Tomás no quiso. No todavía. No vamos a dejar que algo que ni siquiera entendemos nos quite esto. Esta es nuestra casa. Clara, que escuchó eso desde la escalera, dijo algo que los dejó helados. No, papá, esta casa nunca fue nuestra. Nosotros estamos ocupándola. Y eso la enoja. Empezaron a investigar. Fueron al municipio, buscaron planos antiguos, registros de construcción. Lo que descubrieron fue aterrador. La casa no figuraba como construcción original. En el terreno hubo, en el siglo XIX,
una especie de hospicio o sanatorio privado, administrado por una congregación religiosa de la que no quedaban casi registros. En los documentos oficiales, el lugar había sido clausurado por condiciones inhumanas de tratamiento y reportes de muertes sin explicación. Muchos pacientes murieron en aislamiento. Algunos desaparecieron. El informe final hablaba de habitaciones cerradas por seguridad y zonas que no deben ser reabiertas. Clara encontró una nota de uno de los investigadores de la época, digitalizada entre los archivos públicos. Lo que hay en esas paredes no son vigas ni tuberías. La casa fue construida alrededor de algo que no debía salir, algo que se alimenta de los que entran. Esa noche ya nadie pudo dormir. Los susurros comenzaron a escucharse desde todos lados. Ya no solo desde la puerta bajo la escalera, ahora venían de las paredes, del techo, del piso, como si la casa respirara. Santi empezó a hablar en sueños, un murmullo constante, en otro idioma. Lucía grabó uno de esos episodios y lo envió a un lingüista que conocía por una amiga. La respuesta llegó al día siguiente. Eso no es un idioma moderno. Se parece al protoindoeuropeo, pero no exactamente. Lo más inquietante es que las frases parecen ser un lamento mezclado con advertencias. Algo como, el corazón de la casa sangra, no debemos abrir la boca del suelo, y la familia no será familia si la casa no los traga primero. Esa tarde, Tomás decidió sellar la puerta con clavos, madera, yeso. Quería encerrarla para siempre. Pero en cuanto dio el último martillazo, la casa tembló. No como un terremoto. Fue algo más íntimo, un estremecimiento interno, como si la estructura reaccionara al dolor, como si hubiesen lastimado a una criatura viva. Las luces parpadearon. Las puertas se cerraron de golpe. Y luego, el grito, un alarido agudo, inhumano, que salió desde las paredes y los obligó a taparse los oídos. Santi se desmayó. Cuando despertó, horas después, ya no hablaba. Solo miraba hacia la escalera y repetía en voz baja: no la sellamos, solo la hicimos enojar. Esa noche fue la última. Lucía se levantó a las 3:00 a.m. con el presentimiento de que algo iba a pasar. Clara ya estaba despierta y la puerta otra vez abierta. Pero ahora sí, había algo del otro lado. Una figura de sombra, alargada, sostenida por miembros que no tenían forma humana. Ojos que no eran ojos. Una boca que se abría de lado a lado, susurrando en un tono que dolía. Salgan, dijo. Esta casa no los quiere. Lucía agarró a los chicos. Tomás, paralizado, no podía moverse. «Tomás, vamos», gritó ella, pero él seguía mirando a la figura. Y entonces lo entendió. La casa lo había elegido a él. Siempre fue así. Él fue quien insistió en mudarse. Él quien se negó a irse. Quien abrió la puerta. Quien selló lo que no debía tocarse. La casa no quería que todos se fueran. Solo los invitados. Y Tomás ya era parte de ella. Lucía y los chicos salieron corriendo en plena madrugada, sin mirar atrás. El camino parecía más largo, más oscuro, como si la casa estirara la distancia a propósito. Pero finalmente llegaron al auto, arrancaron y huyeron. Cuando volvieron con la policía, la casa no estaba. Solo quedaban cimientos viejos, oxidados, cubiertos de raíces, y una inscripción tallada en una piedra a los pies de lo que alguna vez fue la escalera: «No es la casa,
es lo que la habita. Si llegaste hasta acá, quiero saber, ¿entrarías a esa casa si te la ofrecieran gratis? ¿O te irías al primer rasguño? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan las historias de casas que parecen vivas, secretos olvidados y sombras que no deberían hablar, suscríbete. La próxima historia te va a hacer revisar tus propias paredes.